Buenos días. Hoy vamos a tratar varios temas. Aparte del desmadre del Congreso de los Diputados, del Tribunal Constitucional, etc. El debate del Senado, el recurso del Senado y todo lo demás. Voy a traer un tema que ya hemos tratado varias veces, pero que hoy cobra actualidad, no por más dificultad, pero para hacernos ver que este gobierno está toreando a la ciudadanía con cálculos electorales. ¿Vale? Vamos a hablar primero de lo que ocurre con el ingreso mínimo vital. Ha saltado a la noticia hace 3 días que se va a crear, va a entrar en vigor un incentivo para los que cobran el ingreso mínimo vital. ¿En qué consiste el incentivo? Consiste en que el que cobre el ingreso mínimo vital podrá compatibilizar, es decir, podrá acceder a un puesto de trabajo, cobrar el consiguiente salario, pero cuanto más cobres, cuanto más euro cobres, más tendrás euros de incentivo, además del salario, además del ingreso mínimo vital. Es decir, cuanto más cobres, más dinero tendrás como incentivo para poder aumentar un poco el ingreso. Bien, ¿cuál es la novedad? La novedad es que lo que se ha venido haciendo hasta ahora no es que no fuese compatible el trabajo con el ingreso mínimo vital, sino que siendo compatible, el dinero que tú cobrabas por el trabajo que hacías, te restaban la diferencia hasta que llegase a superar el importe del ingreso mínimo vital. Es decir, que encontrar un trabajo estaba penalizado. Estaba penalizado en cuanto a ingreso mínimo vital. Por lo tanto, ¿por qué digo yo que esto es una medida electoral? Porque el próximo año, que es el año 2023, hay elecciones. ¿Por qué no se ha tomado esta medida desde junio de 2020? ¿Por qué no se ha tomado esta medida donde más la gente lo necesitaba por el COVID, por lo que sea? No se ha tomado esta medida, es decir, lo han penalizado de todas formas hasta ahora, porque tocan elecciones en 2023. Es electoral la medida. Esto, todos los ciudadanos tienen que entender que estas medidas electorales son cortinas de humo para intentar convencer a la ciudadanía de manera
una torpeza total. Convencer a los ciudadanos que, bueno, los socialistas son buenos. Nada. Esto es mentira. ¿Por qué? Porque si durante el COVID mucha gente que cobraba el ingreso mínimo vital por tener la vida dura, por no tener disponible la cantidad que debería de tener, pues hay mucha gente que ha perdido incluso la vida. Esto hay que decirlo. Esto por un lado. Por otro lado, este ingreso mínimo vital, hay casos que hemos leído incluso en redes sociales, bastante casos, que a uno se le reconocía el derecho, pero al final no le daban lo que habían decretado, la cantidad exacta que habían decretado, y sin dar motivo, que es lo más grave. Es decir, si en cualquier administración democrática, las leyes lo dicen, cualquier decisión de la administración debe ser motivada. Debe ser motivada por transparencia. Pero ya les estoy diciendo, ha habido casos que, habiendo reconocido el demandante, ha proporcionado todos los elementos posibles, el empadronamiento, para decir las condiciones que necesitaban para poder autorizar el ingreso mínimo vital al demandante, pues todo estaba correcto, y a partir del momento que reconocían el derecho, sin objeción ninguna, reconocían el derecho, cuando el demandante estaba esperando que ya le ingresasen el dinero, hay gente que cobraba del 100% estipulado por la ley. Hay gente que cobraba incluso menos de 17%. Esto es verdad. Esto nosotros hemos visto cartillas en nuestra organización, cartillas de gente que venía y decía, pues mire, es que me han reconocido el ingreso mínimo vital y no me mandan más que de 460 en 2020, por ejemplo. Hemos visto a gente que cobraba tranquilamente 80 euros. ¿Quién? Se llama ingreso mínimo vital. ¿Quién? Después de haberle reconocido, sin rechistar, sin poner pegas, sin decirle al demandante que tiene algún fallo en algún sitio o lo que sea, sin decir ninguna objeción, de repente, en vez de 460 euros, durante un año entero o más, recibía 80 euros de 460, sin motivar. Pues nosotros hemos decidido reclamar, y habremos que llegar donde haya que llegar. Esto es el abuso de este gobierno, ¿vale? Es uno de los abusos de este gobierno. La interpretación que nosotros damos a este incentivo es que el dinero que han arañado desde 2020, que se ha aprobado el ingreso mínimo vital, han ido arañando, sustrayendo, recortando el derecho que ellos mismos habían dado, lo han ido recortando. Ahora
lo van a utilizar para dar la imagen de que han mejorado han mejorado el ingreso mínimo vital. No. Es un dinero que han robado del ciudadano, de un derecho que le han dado, y ahora lo van a presentar, volver a inyectarlo en el sistema como si lo han dado nuevo. No, hay gente que está llorando porque no le han dado el dinero que habían prometido. Esto es un atropello a los derechos fundamentales, porque cualquier persona, si la administración le ha reconocido un derecho, este derecho tiene que cumplirse y no recortarlo y sin motivación. Esto es muy grave. Y este gobierno tiene costumbre de recortar derechos que él mismo ha reconocido a los ciudadanos. Ya lo estamos viendo ahora, que si algo tienen muy como una especialidad, es el jugar con las leyes para no gastar, ¿vale? Y chupar la sangre a los ciudadanos. Esto es la primera parte de mi intervención esta mañana. Ahora volvamos al tema del Congreso de los Diputados y con la decisión del Tribunal Constitucional paralizando el proceso de elaboración de las leyes orgánicas famosas que iban a aprobar. Bien. Hemos escuchado primero que el PP, toda la culpa de todo esto es del PP. El PP es el que ha querido dar golpe de Estado al Congreso. Esto lo hemos escuchado varias veces. En eso les voy a decir que, como siempre, cuando oigáis este gobierno diciendo al PP, que es un partido de la oposición, o a la oposición en general, todo lo que le digan a la oposición no es de la oposición, sino que quieren echar su propia mierda a la oposición, porque la oposición no gobierna, ¿vale? No gobierna. Entonces, lo que ha pasado en este caso es que gobiernan tan mal que pisotean la Constitución cuando le da la gana. Y esto no es de ahora, esto es de mucho tiempo atrás. La Segunda República fue la misma cosa, porque una de las primeras medidas que se tomaron en la Segunda República es cargarse precisamente el órgano que existía, que hacía funciones de órgano de gestión de lo que hoy llamamos Consejo General del Poder Judicial. En aquel tiempo, este órgano, que funcionaba con la monarquía de Alfonso XIII, nada más entrar en el poder en la Segunda República, lo abolieron. Lo abolieron, lo quitaron. Esto es lo mismo que está ocurriendo ahora. Acusan al PP de no hacerlo. Bueno, ¿y ellos que están en el gobierno qué han hecho? Lo más exquisito de la renovación de estos órganos es el talante del gobierno, de poder dialogar
con la oposición, porque esto está hecho así. La propia Constitución estaba elaborada por consenso. Entonces, intentar gobernar este país perdiendo el espíritu de consenso es lo que paraliza la renovación de instituciones. Porque es absurdo cuando dices que este es el que no renueva, que paraliza. Usted que tiene el poder, ¿qué ha hecho? Porque ahora mismo hemos visto que quieren inhabilitar o vetar a los magistrados del Tribunal Constitucional, los del PP, los de la derecha, como quieran llamarlo. Yo estos apelativos no... quieren vetarlos, pero con la explicación de que su mandato había caducado. Pero da la casualidad que son 4 magistrados del Tribunal Constitucional que se tienen que renovar, ¿vale? 2 de los conservadores y 2 de los progresistas. Entonces, ellos no vetan a los 2 progresistas, sino que prefieren vetar exclusivamente a los de la derecha para tener mayoría en el Tribunal Constitucional. Este es el juego. Y esto no es limpio. Lo que yo digo, hay que sentarse con la derecha con ánimo de dialogar, pero este gobierno no está por la labor de dialogar. No está por la labor de llegar a un consenso. Y nadie se fía ya de este gobierno a raíz de lo que estamos viendo, escuchando y viviendo, ¿no? Nadie tiene ya seguridad con este gobierno de coalición social comunista que está en el gobierno, ¿vale? Ya hemos visto todo. Hemos visto que están creando un partido político, precisamente los comunistas, a través de Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, pues creando un nuevo partido de corte comunista para poder, vamos a ver, España tiene experiencia del comunismo. El comunismo en España no se inventa ahora. El comunismo y el socialismo aquí en España tiene una historia. Esta historia que no quieren recordar, como el Quijote, ¿vale? Esta historia que no quiere, pero está ahí. Está ahí. Hemos leído libros, hemos leído de todo. Hay cosas tremendas que han ocurrido en este país y lo quieren borrar porque lo quieren borrar. Bien. Entonces, nosotros no podemos cerrar los ojos en este tipo de manipulaciones porque al fin y al cabo nos va a pillar de sorpresa. Y nosotros, nuestra labor como ciudadanos es que los que tenemos algún tiempo para poder analizar la vida política, con nuestras palabras podemos comunicar a los demás nuestras sensaciones, nuestras opiniones, de manera que nada les sorprenda. Otra cosa que hemos aprendido. El señor Sánchez ha dicho en el Senado ayer, ha dicho a Feijóo, estaban hablando, un debate, es el último debate frente a frente antes del año que viene.
curioso, antes de decir lo que ha dicho Pedro Sánchez, hace escasos días, Aragonés, presidente de la Generalitat, ha dicho que hay que modificar la Constitución española para que quepa el referéndum de Cataluña en ella. No perdáis de vista esto. Luego, el bocaza de Iglesias, Pablo Iglesias, también ha abierto la boca, ha dicho que esto fue antes de la decisión del Tribunal Constitucional. Dijo que como el Tribunal Constitucional acceda a la petición del Partido Popular, se acabaría el régimen del 78. Es decir, habrá golpe de Estado. De cualquier manera, habrá golpe de Estado. Esto no puede entenderse de otra manera. El que quiera entenderlo como una cosa banal, allá él, ¿vale? Es decir, como el Tribunal Constitucional no asuma sus responsabilidades, como asuma las responsabilidades a su manera, va a haber golpe de Estado. Se acaba el régimen del 78. Esto quiere decir golpe de Estado. No puede haber de otra manera. Segunda afirmación de la que llamo a atención. Luego salió un presidente de la comunidad, el presidente de la comunidad de Castilla-La Mancha, creo que era La Borda o no sé cómo se llama, no me acuerdo ahora. Salió como quien dice, pues mira, discrepa un poco con el PSOE y no sé qué. Bueno, si se va por este lado, pues nosotros vamos a adoptar una ley en 24 horas que nos vaya a permitir presentar una cosa de inconstitucionalidad, bueno, una medida, ¿vale? Pero al día siguiente, todos los diputados del PSOE votaron a favor de las enmiendas y de las leyes orgánicas, que es el procedimiento que el Tribunal Constitucional determinó que no era constitucional, no se podía admitir este tipo de procedimiento. Es decir, tú metes algunas enmiendas que no tengan nada que ver con la ley orgánica misma, donde tú insertas las enmiendas. Esto como que es una chapuza, ¿vale? Y viniendo de un gobierno que se supone el gobierno debe tener asesores jurídicos. Y yo creo, honestamente, que el gobierno no es que no supiera la consecuencia de su actuación, sino que prefiero actuar así para calibrar el grado de ignorancia que hay en la bancada de la oposición, que no se iban a enterar. Y salió la bala por la culata, ¿vale? De ahí que Bolaño amenazaba al PP. Tiene que retirar. ¿Usted quién es para decirle a unos diputados de la oposición de no ejercer su oposición? Harán lo que consideren oportuno cuando no están de acuerdo, que si ustedes habían hecho lo que están intentando hacer ahora, es decir, proyectos de leyes y luego coger los informes necesarios
para saber si ustedes van a actuar bien o van a actuar mal en el proceso, pues yo creo que no hubiera habido esta querella, este recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por parte del PP. Pues le habéis metido la mano en la lengua y os ha mordido, y no es más que esto. El Tribunal Constitucional no ha amordazado a la Asamblea. No ha dicho nada sobre la Asamblea. Lo que pasa es que lo quieren tornar todo como polémica y no es así. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que ustedes han hecho un procedimiento que no es válido. Ustedes están actuando, violando las leyes, violando incluso el propio reglamento del Congreso. El artículo 130 del reglamento del Congreso determina exactamente cómo se tiene que tramitar las leyes orgánicas, ¿vale? Lo dice muy claro. Entonces, los informes preceptivos que se tenía que hacer en el punto 2, después de la fase de informes, la comisión puede solicitar a la mesa de la Cámara que estudie si el proyecto de ley tiene o no el carácter de ley orgánica. Todo esto con los debates que tenía que haber en el Congreso, permitiendo a la oposición de expresarse. Este debate no se ha hecho, y por eso el Partido Popular ha considerado que sus derechos como representantes de un pueblo soberano, sus derechos han sido pisoteados. Por eso ha hecho el recurso. Esto no es golpe de Estado. Esto es lo más normal del funcionamiento de las instituciones. Bien, esto por un lado. Por otro lado, hay otro tema que no es menos escalofriante. Es ahora el presidente del gobierno otra vez, que dice en el Senado, que es lo que he dejado un poco aparte para comentar otros pregómenos, ¿no? Dijo a Feijóo: ¿quieres que dejemos la palabra al Congreso o al pueblo? Pues no se preocupe, le daremos la palabra al Congreso. Muy pronto el Congreso va a hablar. Bien, unido a las amenazas de Aragonés, unida a la amenaza de Pablo Iglesias de golpe de Estado, unido a la amenaza de la propia esto es otro argumento, María Luisa Balaguer, que es una de las magistradas de izquierdas progresistas del Tribunal Constitucional, viene a decir esto. No se lo pierdan de vista, es magistrada. Se supone que sabe muy bien el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Lo sabe muy bien. No es un paleto como yo, ¿vale? No es un paleto como yo. Sabe muy bien el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Sabe muy bien que
el Tribunal Constitucional tiene competencias muy definidas, ¿vale? Y que la decisión del Tribunal Constitucional está dentro de sus competencias. Esta señora lo sabe y es miembro en activo del propio Tribunal Constitucional. No puede decir lo que os voy a decir ahora, no puede decirlo porque primero sabe las competencias que tiene el Tribunal Constitucional. Segundo, sabe cuál es el ámbito territorial donde el Tribunal Constitucional puede actuar. Porque se sabe que el Tribunal Constitucional tiene competencia de actuar en cualquier rincón de España a nivel nacional. Y lo dice el propio la propia ley orgánica del Tribunal Constitucional y la misma Constitución, ¿vale? Tercero, el objeto que ha tratado el Tribunal Constitucional es un objeto legítimo para que el Tribunal Constitucional pueda actuar. ¿Cuál es el objeto? Y lo dice expresamente el reglamento o la ley orgánica. Incluso si entra ustedes, si entran en la página web del propio Tribunal Constitucional, van a leer las competencias en qué caso puede actuar. Que lo que quieren decir que es solamente esperar una ley. Cuando una ley sale, entonces el tribunal determina si es constitucional o no es constitucional. Efectivamente, es una de las competencias. Es una. Pero hay muchas más, como esta que os voy a decir ahora. Que el Tribunal Constitucional tiene potestad para actuar en caso de actos con carácter de ley. Actos con carácter de ley. Y lo que se hizo en el Congreso de los Diputados es un acto. No es una ley, es un acto con carácter de ley. Estaban tratando de trabajar sobre una ley orgánica y luego infiltraron allí cosas que no tenían que ver con la ley orgánica. Y esto es lo que ha censurado el Tribunal Constitucional, que esto no va con la Constitución. No va. O sea, y no puede callarse y no dé la culpa a los demás, porque ellos sí que han detectado el juego y lo han pedido, como no le habéis hecho caso, tenían que pedir amparo. Y han pedido amparo al Tribunal Constitucional y efectivamente, y lo dice bien claro en el comunicado que han hecho, que se ha constatado que los derechos de los populares han sido vulnerados. No carecen de verosimilitud. Es decir, que son verosímiles. Es decir, que se han violado sus derechos como representantes de una parte de los votantes, a no dejarles discutir la ley, la modificación de las leyes orgánicas. Bien, entonces, delante de todo esto, sale la señora María Luisa Balaguer y dice que es una barbaridad que se dicte unas medidas en el Senado
por una lesión producida en el Congreso. Cuidado, señoras y señores, vamos a sacarle miga a esta afirmación de una magistrada progresista del Tribunal Constitucional. Es que ha debido firmar hoy un voto particular, es decir, que no está de acuerdo con lo que ha decidido el tribunal. El Tribunal Constitucional no va a dar marcha atrás, ¿vale? Es que no cabe recurso, en esto. Es el máximo intérprete de la Constitución. No hay recurso por ahí, ¿vale? Entonces dice ella que es una barbaridad, de barbarie, ¿eh? Barbaridad viene de barbarie. Cuidado. Desde el Tribunal Constitucional. Los progresistas llegan hasta el Tribunal Constitucional para insultar. Una magistrada del Tribunal Constitucional insulta al propio tribunal, que comete una barbaridad, de barbarie. Yo creo, el español es muy fácil de entender. ¿Barbaridad viene de qué? De barbarie. O sea que no viene de otra cosa. O sea, es una barbaridad lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. Es decir, dictar medidas al Senado cuando la lesión se haya producido en el Congreso. Por eso le he dicho, para corregir a esta señora, para corregirle, el ciudadano sabe muy bien cuando se dice que el Tribunal Constitucional tiene potestad para actuar en cualquier rincón de España, incluso en el Senado. ¿Vale? En cualquier rincón de España, el Tribunal Constitucional puede actuar. En el Senado de Madrid, como en el Congreso de Cataluña. El Tribunal Constitucional no tiene límite dentro del territorio español para actuar. Señora magistrada. 2. Le agradezco mucho su pequeña intervención en nombre de algún ciudadano de a pie que pueda compartir mi visión, mi análisis peculiar. Le agradezco que haya reconocido solemnemente que ha habido una lesión en el Congreso. Esto, usted ha sido incoherente de no votar a favor de las medidas cautelarísimos. Ya lo diré, cautelarísimas. Las medidas cautelarísimas. Ha hecho un error de no votar a favor de estas medidas cautelares, ¿vale? Porque si usted afirma que ha habido una lesión producida en el Congreso de los Diputados, precisamente esta lesión es la que debía de haber sido votada a favor. Hubiéramos tenido un voto más a favor, pero usted es incongruente con su afirmación, como lo estoy demostrando, ¿vale? Ha habido una lesión muy grave en democracia y los que han sufrido esta lesión han ocurrido en un recurso de amparo reconocido, reconocido el procedimiento en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial,
no han hecho nada que no se pueda hacer. Incluso, si me apuras, usted está actuando como si fueras el que decide lo que tiene que hacer o dejar de hacer todo el tribunal. No, el tribunal no ha hecho ninguna barbaridad, ¿vale? Y si usted cree que el tribunal ha hecho con su decisión una barbaridad, lo que tiene que hacer es dimitir. Si usted cree que el Tribunal Constitucional de España ha hecho una barbaridad con su decisión fundamentada, motivada, suficientemente motivada, en la falta de homogeneidad, que es el lenguaje que han utilizado. Si usted cree que ha hecho una barbaridad, existiendo falta de homogeneidad, usted tiene que dimitir. Tiene que dimitir, porque no tiene ni puñetera de dónde va el Tribunal Constitucional, de lo que es el Tribunal Constitucional. ¿Qué va a conseguir con esto? Aunque ponga 50,000 votos particulares, póngalos, no pasa nada. Pero, ¿qué van a hacer los votos particulares con estas declaraciones? Sobre todo el voto suyo particular. Cuando usted hace esta declaración, primero insulta al Tribunal Constitucional, es bárbaro. Segundo, que reconociendo que ha habido lesión en el Congreso de los Diputados, luego tenías que haber votado a favor de las medidas cautelarísimas. Tercero, dictar medidas en el Senado cuando la lesión se haya producido en el Congreso. Como quien dice, el Tribunal Constitucional no tiene que meter pie en el Senado. El Tribunal Constitucional es competente para tratar de los temas, las lesiones, donde ocurra. Es exactamente igual. Si usted mata a una persona en el Rincón del Soto, te pueden coger si vas a esconderte en Cataluña o en Málaga o donde sea. Te van a perseguir. Dime dónde está el límite de una autoridad que tiene potestad para actuar en todo el territorio nacional. ¿Dónde no puede pisar? Tiene que pisar donde haya. En este caso, el tribunal tenía que parar un proceso. Y como ya se sabe, era público que se iba a tratar en el Senado, había que comunicar al presidente del Senado que no se podía tratar este asunto. Punto, pelota. Bien, finalmente, el señor Pedro Sánchez ha dicho en el Senado que el Congreso de Diputados va a hablar. Yo he dicho muchas veces que lo que hace este gobierno de coalición no es nuevo. Por la historia, están siguiendo a rajatabla el anarquismo que han venido produciendo para impedir que España sea una nación serena, una nación organizada, una nación estable. Han querido que España empiece siempre desde cero. Y esto no es ni democrático, ni sano, ni leal. Esto es anarquía. Entonces, no es nada nuevo.
sabemos que utilizan siempre conspiraciones. La conspiración de Ostende en el siglo XIX para desbancar, para destronar a Isabel II, que murió en el exilio. La conspiración de San Sebastián para desbancar, para destronar al rey Alfonso XIII, y que culminó con la proclamación ilegal de la Segunda República. ¿Vale? Y en siglo XXI tenemos también el tercer caso de acoso a la corona con el rey emérito de España, el rey Juan Carlos I, el acoso que le han hecho sin dictamen judicial, con unas informaciones periodísticas. Le han acosado de tal manera que incluso han promovido el que se vaya fuera del país. Incluso no puede volver a entrar. Hay campañas de impedir que vuelva a pisar su país. No le quitan el carnet de español de chiripa. El próximo será el rey Felipe VI. Cuidado. La afirmación de Pedro Sánchez de que el Congreso va a hablar, yo le voy a decir personalmente, le voy a decir al señor presidente, si el Congreso de los Diputados va a hablar, y tiene que hablar, es la Casa de la Palabra, la Casa Nacional de la Palabra. En eso, ni el PP, ni Vox, ni nadie de la oposición lo ha dicho, nunca. Es la Casa del Pueblo. Lo que han dicho es que en la Casa del Pueblo le amordacéis. Les amordacéis. Entonces, yo no voy a entrar ahí ya. Ya vemos que cuando os llaman lo que son, se cabrean. Pero ustedes llaman lo que no son. Y ellos tienen que aguantar. Y no es así. Bien, a lo que voy. El Congreso va a hablar. Usted lo ha anunciado. Y hemos hablado de los antecedentes de la gente que ha pedido que se cambie la Constitución para caber el referéndum de Cataluña. Los otros han dicho que se acabará el régimen del 78, y ahora hemos escuchado a la María Luisa Balaguer, y usted viene con que el Congreso va. Y a mí me huele con esta afirmación viniendo del presidente del gobierno, y yo le aconsejo, si el Congreso va a hablar, que no hable, porque es obsoleta la táctica, que no hable al estilo de 1931. Es decir, usted se levanta por la mañana y entra en el Congreso y empieza a leer la Constitución de la República. Esto no se hace. Esto ya no se puede hacer. Usted no puede venir en el Congreso con una Constitución redactada en clandestinidad y decir, pues vale, vamos a cambiar a la República, y lo proclamáis en el Congreso de los Diputados. Le recuerdo que acabas de celebrar
la Constitución del 78 no hace nada. Este mismo mes, el día 6 o 7 de diciembre, ¿vale? Y no cabe que traiga métodos obsoletos, antidemocráticos, como fue la proclamación de la República, dictatorial, porque acceder al gobierno por unas elecciones municipales no es democrático. El Congreso que se constituye a partir de elecciones municipales no es legítimo. 2. La proclamación de la República, que siempre suele ser del mismo método, por eso digo que no lo vaya, como lo hagas así, tendrás el pueblo español en el Congreso para que no salgas de ahí, ¿vale? Porque métodos del siglo pasado no van a ser igual. El pueblo no quiere lo que está usted intentando de hacer. El pueblo no lo quiere. Lo quieren tus socios, pero el pueblo no lo quiere. ¿Vale? Esto está claro. Si usted, incluso, si quiere proponer una república, tiene que pasar por el camino que marque la Constitución española. Pase por ahí. Utilice la Constitución española. Yo no te voy a dar pistas. Utilice la Constitución española y si quieres reformar la Constitución, utiliza los mecanismos constitucionales. Si quieres reformarlo parcial o totalmente, tiene el camino constitucional. Porque lo que no puedes hacer de ninguna manera, es decir, eliminar. Puedes reformar, porque lo dice, reforma. Reforma no quiere decir quitar, ¿no? Es reformar total pero preservar el Estado de Derecho. Ya sé que en caso de que su reforma afecte el título preliminar, por ejemplo, esto ya necesita unas ciertas condiciones, ¿vale? Tendrá que mirar los artículos correspondientes y actuar en consecuencia. Pero ojo, esto forzaría la disolución de la Cámara, ¿vale? Muy bien, yo no digo más, yo no digo más, pero lo que he dicho lo estoy diciendo en conocimiento de causa. No estoy hablando barbaridades, no soy un baboso que va a hablar lo que no entiende. Por lo menos, según las informaciones que un pobre ciudadano, sin estudios, sin absolutamente nada, entiende de la política. Porque soy un inquieto de la vida de este país. Señoras y señores, por hoy les he dado un avance de lo que tengo sobre la mesa para poder seguir el hilo de el escándalo político que tenemos, ¿vale? Pues muchas gracias a todos vosotros que por seguirme me dais un aliciente para poder ofreceros cada día que pueda alguna
alguna opinión no desdeñable de mi parte. Muy buenos días.